Continúa la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Washington acusa al cártel de los soles de inundar de droga Estados Unidos. ¿Y quién está a la cabeza de ese cártel? Según Washington, es Nicolás Maduro y su cúpula, las personas que lo acompañan y que están enquistados en esa dictadura venezolana. Va a escuchar usted la explicación que da el jefe de la DEA, es Terry Cole, que explica el papel de la dictadura venezolana en Estados Unidos. Venezuela is turned into a narco-terrorist state that continues to work with the FARC, continues to work with ELN from Colombia to send record amounts of cocaine from Venezuela, from Colombia, into the Mexican cartels that continue to come into the United States at record amounts. We have seized more cocaine this year than past years. The amount of methamphetamine coming into this country continues to be on the uptick, and we still see record amounts of fentanyl coming into our country. But the Venezuelan corruption, the Venezuelan dictatorship, he is a narco-terrorist. They continue to send this poison to the United States, killing hundreds of thousands of Americans, not to mention the TDA members that they send to our country to destroy the beautiful streets of the United States. Para Estados Unidos, Venezuela es un estado narcoterrorista que está enviando enormes cantidades de droga a su país y afectando la vida de los estadounidenses. Ha dicho además que Nicolás Maduro y este cártel tienen vinculación con el ELN y las FARC de Colombia. Y de eso también vamos a hablar esta noche con Ramiro Escobar, internacionalista, docente también de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo te va, Tatiana? Gracias por la invitación. ¿Cuál es el objetivo real de Donald Trump para movilizar todos estos buques? ¿Realmente quiere detener el flujo de droga hacia su país o pretende detener, capturar a Nicolás Maduro? Algo que hay que preguntarse es si esto no se está pareciendo un poco a la guerra contra el terrorismo, entre comillas, de George W. Bush, ¿no? Porque los grupos de narcotraficantes no tienen pues una estructura definida, están en varios sitios, entonces parece un poco absurdo que mandes buques de guerra a detener a los grupos narcotraficantes, aunque lo que está explicitando este señor es que el problema acá es Nicolás Maduro. Ahora, hay una cosa contradictoria. Hace más o menos un mes, un poco más, Estados Unidos hizo un acuerdo con Venezuela para que la empresa Chevron vuelva a Venezuela a explotar petróleo. Entonces no se entiende cómo ahora, digamos, hay un doble juego de hago un acuerdo para seguir explotando el petróleo en Venezuela y a la vez mando esto que por lo menos es una operación psicológica para presionar a Maduro. Ajá. Que vaya a los hechos ya lo considero de momento improbable, pero es una presión psicológica importante, ¿no? Claro, porque desde la Casa Blanca además han dicho que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para detener el flujo de la droga. ¿Qué podemos entender por eso? Bueno, eso es una insinuación de que podrían usar la fuerza militar para detenerla donde sea, pero nuevamente lo que te comentaba hace un momento, ¿dónde están exactamente? O sea, pueden estar en cualquier sitio, en el propio Estados Unidos, en México, ¿no? Creo que hay una deliberada intención de apuntar políticamente hacia Maduro para presionarlo y probablemente provocar un quiebre al interior del núcleo de poder de Maduro, el que es básicamente militar. ¿Y tú crees que eso es posible, ese escenario? Es un poco difícil porque una de las grandes columnas del régimen de Maduro, de la dictadura de Maduro, es el poder militar. Los militares no la pasan mal en Venezuela, pero no hay que olvidarse que está pidiendo 50 millones de recompensa, de dólares, de recompensa por él. Entonces, de pronto, alguno de ellos está calibrando qué camino puede tomar en una coyuntura de ese tipo, ¿no? Pero de poder armamentístico, digamos, Estados Unidos es más fuerte que Venezuela, por supuesto, ¿no? largamente, Venezuela ¿no? llama a sus milicias, que son ciudadanos que están armados, digamos, con algunas escopetas de madera y en fin. Estados Unidos es superior. Para mí sería un completo desastre que esa invasión o bombardeo se produzca. Volveríamos a una situación como la de 1989, cuando George Bush padre atacó, invadió Panamá para llevarse al general Noriega, que había sido agente de la CIA. Exacto, exacto. Y tenemos algunas imágenes
de ese momento que tú estás recordando, ¿no? De lo que ocurrió en el momento en el que Estados Unidos despliega una enorme cantidad de militares, de aviones, también cientos de ellos que ingresaron, finalmente lograron detener al dictador Noriega. Que había sido agente de la CIA, un personaje incómodo para Estados Unidos. Ojo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que si esa invasión se produjera, Nicolás Maduro se vendería la imagen de ser algo así como un nuevo Allende, ¿no? Y no lo merece en absoluto. ¿Pero crees realmente y O sea, que la gente de la comunidad internacional compraría esa Pero, historia? Tatiana, ¿por qué defenderíamos una invasión de Estados Unidos a un país, ¿no? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Porque en aquella oportunidad también esta situación en Panamá desató críticas internacionales por la invasión de Estados Exactamente, Unidos, eso no se por puede haber hacer. ingresado a un territorio. Pero al final lo hicieron. Ok, Y lo pero condenaron. eso no es aceptable, ¿no? Ajá. En ese momento protestaron el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, la OEA protestó. Entonces no se puede aceptar que se invada un país militarmente para sacar a alguien del poder. O sea, estaríamos volviendo a la época que se creía superada del imperialismo así matón, digamos, metiéndose Porque, claro, al gusto del presidente, ¿no? El tema es que para Estados Unidos, Maduro y compañía son terroristas, son una organización narcoterrorista. Es un Y al poco darle esa extraño esto, calificación... porque ¿cómo negocias con terroristas para que vuelva una empresa petrolera? Ya. Es un poco extraño eso, ¿no? Hay un ¿Y qué te lenguaje hace como doble. presumir? Que me parece que es una manera de presionar psicológicamente al régimen, provocar algún quiebre interno y de alguna manera propiciar que algo de lo que se conversó hace unos meses, ¿no? Que me lo comentabas tú hace un momento, la posibilidad de otorgarle a Maduro la posibilidad de que se vaya a otro país sin que lo procese. Una negociación. Exactamente, Pero, ¿no? a ver, vamos a ver qué piensa también la gente que está alrededor de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar las declaraciones de Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y bueno, tiene otros cargos también que le ha otorgado Nicolás Maduro, pero él le responde a Estados Unidos y eso es lo que dijo. Yo le digo a los Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela. Se lo digo en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo siente en sus corazones y en sus almas. Que no se atreva, porque nosotros no somos nada más la Fuerza Armada. Somos un pueblo todo, unido, que tiene identidad nacional, que quiere y ama la paz, que quiere y ama la patria, que no ponga un pie en territorio venezolano y agreda nuestra soberanía. Bueno, es la defensa, amenaza, no sé cómo lo interpreta eso de Vladimir Padrino, ¿no? De defender su territorio. Es lo que tiene que decir, ¿no? Es un militar, defiende al Estado venezolano, defiende a Nicolás Maduro. Obviamente la diferencia de fuerzas es abismal. Claro. Pero me parece que es, sobre todo, como te decía, una forma de presionar psicológica y políticamente a Maduro para ver si se puede propiciar una transición. Y ojo que Trump está buscando el Nobel de la Paz, ¿no? Ya. Lo ha dicho Exacto. abiertamente y con esto no lo va a lograr. Esa sería la buena noticia de todo esto, Bueno, ¿no? pero Que digamos lo hace. que también ha contribuido a otros ataques importantes en Medio Oriente y aún así lo han... No lo merece en lo han, absoluto, pero parece que una de las líneas... propuesto, ¿no? Como Nobel de la Paz. Sí, Entonces, es delirante eso, ¿no? para él, digamos, el objetivo es uno, independientemente de los medios. Pero ¿crees que todavía hay espacio para una negociación? Siempre tienes que buscar la posibilidad de no usar la violencia. Nicolás Maduro es un hueso duro de roer. Se ha robado literalmente las elecciones. Pero nunca se descarta que en algún momento esos regímenes se pueden quebrar. Un ejemplo, Bashar al-Assad en Siria, pero con una guerra civil adentro. El general Pinochet en Chile pierde un referéndum, no lo quería aceptar y finalmente es presionado políticamente y lo acepta, ¿no? Entonces, siempre hay caminos que no conduzcan a una invasión militar que crearía un precedente pésimo, ¿no? De acuerdo. Tengo que ir a una pausa, quédate claro. con nosotros unos minutos más porque al volver también quiero conversar contigo respecto a lo que está ocurriendo en Colombia. Hoy un terrible ataque con explosivos cerca de una base aérea en Cali ha dejado personas fallecidas y habló hoy el expresidente Álvaro Uribe, que ha defendido al Perú en medio de ese conflicto que ha iniciado Gustavo Petro. Con eso y más volvemos. Coordinados, se registraron en Colombia. Va a ver usted imágenes. Es realmente terrible lo que ha ocurrido el día de hoy y despierta además las alarmas
respecto a la presencia de grupos armados en algunas zonas del país. Estamos viendo imágenes de lo que ocurrió en Antioquia, donde un helicóptero de la policía fue derribado. Y luego esto ocurrió en Cali. Aquí un bus que estaba llevando, un camión que estaba llevando explosivos, explotó. Y la situación es dramática porque hay personas que han perdido la vida y hay otras que han resultado gravemente heridas. Y ojo, que había un camión también con otros balones que afortunadamente no detonó, porque si no la situación hubiera sido aún más dramática. Fíjense, la gente completamente asustada por lo que estaba viviendo, autoridades que han detenido, tenemos entendido, a una persona sospechosa de haber perpetrado este hecho. Ahí está, lo están justamente llevando. Pero fíjense el nivel de destrucción, ¿no? Lo que ha alarmado a la gente. Contaban los padres que tenían que ir a recoger a sus hijos del colegio porque no sabían qué más podía ocurrir. Y esto son imágenes de Antioquia, aquí donde un helicóptero, además, que estaba brindando seguridad a otros oficiales que estaban en tierra viendo situaciones relacionadas a cultivos ilegales de droga, fueron abatidos. Ramiro, es terrible lo que está ocurriendo en Colombia, pero comentábamos justamente en la pausa que hechos como este no son aislados y que se vienen repitiendo con cierta frecuencia en estas zonas en particular del país. El plan de paz total de Petro no ha resultado. Me parece que era demasiado ambicioso. Cuando él llega al gobierno dice paz total, que es prácticamente acabar con todos los rezagos de violencia que había en Colombia. Cuando se hace el acuerdo con la FARC, ¿no? Siempre se supo, yo fui testigo de eso cuando lo cubrí ese proceso como periodista en Colombia y La Habana, que había un grupo que no iba a entrar. Incluso después que se hizo el acuerdo, un grupo se salió, ¿no? Y hay demasiados actores dispuestos a hacer violencia en Colombia, disidencia de la FARC, las bandas criminales, el narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional. Pero en este caso parece que los dos atentados son atribuibles a disidencia de la FARC, sí, que todo sugiere tienen vínculos con el narcotráfico. Y, según Estados Unidos, tienen vínculos con Nicolás Maduro. Claro, por ahí viene la cuerda, pero, ojo, que yo creo que los vínculos con actividades ilícitas son especialmente con algunos miembros del ejército venezolano. Las constantes investigaciones periodísticas que han salido en el New York Times y en otros medios apuntan a miembros del ejército venezolano, muy probablemente con anuencia de Maduro. Y ha sido llamativo que Diosdado Cabello es uno de los mayores indicados de estar vinculado a estas actividades ilícitas. También. Y en esta coyuntura, Gustavo Petro ha tenido esas declaraciones un poco ásperas respecto de Diosdado Cabello, insinuando que él sabe de estas cosas, o sabe por lo menos de actividades ilícitas y que las deja correr. Entonces, incluso Petro estaría tomando cierta distancia con estos personajes del gobierno venezolano, pero ojo, Petro ha sido también firme en rechazar la posibilidad de una invasión militar a Venezuela. Exacto. Y en ese sentido, del otro lado, hoy se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, y él decía que las autoridades colombianas deberían concentrar sus esfuerzos para ayudar a detener a Nicolás Maduro. ¿Tú ves eso como una posibilidad real? En el 2020, cuando gobernaba Colombia Iván Duque, el delfín de Uribe, ¿no? Y gobernaba Bolsonaro en Brasil, funcionarios del gobierno de Trump, primer periodo, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que haya una invasión militar. En algún momento incluso Trump dijo unas palabras casi explícitas sobre el asunto. Pero ¿por qué no ocurrió? Porque el grupo de Lima, recordará este que se formó aquí en Lima para presionar política y diplomáticamente a Maduro, fue claro en más de un comunicado en decir que iban a pedir iban a presionar, pero para lograr una transición pacífica. Claro. Entonces no había posibilidad de apoyo. Curiosamente ahora los gobiernos que se han pronunciado a favor de considerar a Maduro, ¿no?, un presidente vinculado al narcotráfico y de alguna manera deslizar la posibilidad de que apoyarían una acción militar, son los gobiernos de Paraguay y Ecuador. No lo han dicho así explícitamente. Pero bueno, claro, también Estados Unidos no ha dicho directamente voy a ir a detenerlo, exactamente, voy a ir a invadir, pero digamos, ¿no? que Noboa
el presidente ecuatoriano y Peña, el presidente paraguayo, se alineen con la posición de Trump, sí es algo que puede empezar a preocuparnos, porque podría darse el escenario que se produzca alguna acción militar y algunos gobiernos digan, bueno, está bien, había que hacer eso. Y María Corina Machado también está en una frecuencia similar. Y eso sí es preocupante porque ella se supone que es una líder democrática y no tendría por qué aprobar una acción de ese tipo, ¿no? De acuerdo, pero eso, digamos, si ya algunos gobiernos comienzan a pronunciarse, tal vez también podría haber otros, no sé, aliados históricos de Venezuela, Rusia, por ejemplo, que podrían ir en ese sentido. En América Latina ya se han pronunciado Colombia, Bolivia, Nicaragua, Cuba, que son los aliados que mantiene el gobierno de Maduro, por lo menos los gobiernos con los que tiene de acuerdo. Una relación, digamos, fluida, por decirlo de algún modo. Vamos a escuchar al expresidente Uribe, porque también en esa conferencia que ha ofrecido, se pronunció respecto a la situación que está viviendo Colombia y Perú, luego de las declaraciones y todo lo que ha dicho Gustavo Petro. Y él ha salido en defensa de nuestro país. Escúchelo. Yo no entiendo que quieran entregarle las Fuerzas Armadas a la dictadura narcoterrorista de Maduro y declararle una guerra al hermano Perú, que ha sabido defender la democracia. Particularmente, debo registrar ante los colombianos un hecho. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, no iba turismo al Amazonas por la presencia del Frente Amazónico de la FARC. El gobierno del Perú nos ayudó a desmontar ese frente amazónico. Vamos a pelear con él ahora. Lo que ha pasado allí es la morfología del río. Veranos, inviernos, destrucción de la selva, que ha obligado al río a ir cambiando de recorrido. Bueno, era de esperarse que Uribe no se fuera a alinear con la postura de Petro. Es curioso, pero en Colombia no todos se han alineado con Gustavo Petro, mientras que acá en Perú todos nos hemos alineado, digamos, con la posición territorial, no exactamente con la presidenta, ¿no? Pero allá no, y eso demuestra el nivel de polarización que hay, ¿no? En otras circunstancias de pronto hubiera habido voces que digan, vamos a la Corte Internacional de Justicia, pero la pelea literal, prácticamente a los gritos y acusaciones muy serias entre Uribe y Petro es tan fuerte, tan intensa, que vemos a un presidente que prácticamente parece peruano, ¿no? Se pone de nuestro lado. Bueno, un poco de sentido común también, ¿no? Y sí, claro, yo creo que lo que él dice tiene sentido, ¿no? En realidad la discusión no es territorial, es acceso al río Amazonas y son fenómenos climáticos los que están provocando ese problema, ¿no? Exacto. Gracias, Ramiro, como siempre, por habernos acompañado esta noche. Me voy a una